Nunca he creído en la idea de que alguien mejora simplemente porque quiere. La verdad es más dura. Solo nos transformamos cuando nos obligamos a hacerlo. Si hubiera esperado el momento oportuno, la motivación adecuada o las condiciones perfectas, todavía estaría paralizado hoy. Los seres humanos solo cambian cuando no tienen otra opción, cuando crean un camino sin retorno. El mundo nos adormece con promesas de comodidad y atajos fáciles, pero la comodidad es veneno. Nos debilita, nos vuelve dóciles, nos convierte en espectadores de nuestras propias vidas. La disciplina, en cambio, es cruel, pero es precisamente en esta crueldad donde reside la liberación. Obligarse a ser mejor no es una opción, es una sentencia que, al aceptarla, abre la puerta a la verdadera transformación. Descubrí, en la práctica, que cada victoria nació de la incomodidad, la vergüenza, la humillación y el odio hacia mí misma. No fue la inspiración lo que me impulsó a seguir adelante, sino la negativa a aceptar quién era en ese momento. Este proceso no es agradable, no es tierno, no es romántico, es brutal, pero también es la única manera de adquirir verdadero poder sobre uno mismo. Y quizás esta sea la mayor ironía de todas. Cuanto más huyes de las obligaciones, más te aprisionas. Cuanto más te fuerzan, más libre te vuelves. No es el amor propio lo que te lleva a la grandeza, sino la firmeza con la que afrontas tus propios defectos. La transformación requiere guerra, y esa guerra debe comenzar ahora. Porque, al final, la vida no te espera. O te obligas a ser mejor cada día, o te devorará lentamente el estancamiento. Esa es la decisión que lo define todo. Siempre que pienso en la fuerza, no la veo como algo que surge de la nada, como una chispa repentina de inspiración. No surge cuando nos sentimos cómodos. La fuerza es un mecanismo de supervivencia, y paradójicamente, solo surge cuando no tenemos escapatoria. Obligarse a dar el siguiente paso es como cortar tu propio puente. Sin vuelta atrás, la única dirección posible es hacia adelante, y esto despierta reservas de energía que nunca imaginaste tener. En mi vida me he dado cuenta de que los momentos en que me sentía acorralado fueron precisamente los que más me moldearon. Escribir libros que consumieron años de mi vida no fue un acto de placer constante, sino una obligación autoimpuesta. No podía fallar, no podía permitirme rendirme. El peso de la promesa misma es lo que me impulsó a seguir adelante, y este es un principio universal. La fuerza que buscas no reside en el deseo, sino en la necesidad. La historia nos da ejemplos brutales de esto. Generales que quemaban barcos para que sus soldados no tuvieran escapatoria. Escritores que vivieron en la pobreza hasta completar sus obras. Hombres y mujeres que, privados de cualquier red de seguridad, descubrieron en su interior la llama que transforma. Lo que tienen en común no es el talento, sino la imposición de un destino inevitable. Cuando no hay un plan B, la mente humana opera en un nivel diferente. Cada célula se alinea en torno a un único objetivo, sobrevivir a lo imposible. La obligación transforma la vacilación en decisión, la duda en ejecución. Es como si el cerebro comprendiera que la debilidad ya no es una opción. En este punto dejamos de jugar con las ideas y nos dejamos consumir por ellas. Y aquí reside la incómoda verdad. Si aún no has encontrado tu fuerza, es porque aún mantienes una salida oculta. Aún te permites retirarte, fracasar en silencio. La fuerza solo se revela cuando solo hay un camino, cuando te enfrentas a la pared y aceptas que, a partir de entonces, no hay vuelta atrás. Es un pacto con lo inevitable, y todo comienza cuando decides forzarte. La palabra disciplina siempre ha sonado rígida, casi militar, pero con el tiempo he llegado a comprender que no es un capricho personal, un estilo de vida que se puede adoptar o rechazar. La disciplina es destino. Es la línea invisible que separa a quienes construyen algo duradero de quienes se pierden en sus propios deseos. Sin ella, cualquier talento se pudre. Con ella, hasta el más mediocre puede alcanzar lo extraordinario. El problema es que confundimos disciplina con prisión. En realidad es liberación. Es el pacto que hacemos con el tiempo, sacrificar el placer inmediato para ganar poder en el futuro. Cuando me sentaba a escribir día tras día, sin esperar la inspiración, me di cuenta de que era la disciplina lo que me protegía de mis propias excusas. No era una elección, era la única manera de hacer realidad lo que solo existía en mi mente.
Las historias más notables de la humanidad son las de hombres y mujeres que se obligaron a repetir gestos aparentemente pequeños hasta que se volvieron grandiosos, guerreros que practicaban los mismos movimientos a diario, compositores que reescribían notas hasta el agotamiento, científicos que repetían experimentos durante años sin garantía de éxito. Esta repetición obsesiva no era glamour, era un destino aceptado. Sin disciplina, somos esclavos de los cambios de humor, la pereza y las fluctuaciones. Hoy te sientes motivado, mañana no. Hoy escribes 3 páginas, mañana ninguna. La vida se pierde en ciclos que no dejan nada concreto. Pero cuando la disciplina se impone, gobierna incluso el caos interno. Es el riel de hierro que guía el tren de la fuerza de voluntad, incluso cuando el ingeniero se vuelve loco. Y lo más cruel es que la disciplina no viene de afuera. Nadie puede imponértela. Solo surge cuando aceptas el destino de ser implacable contigo mismo. A partir de ese momento, no hay lugar para decisiones fáciles. Solo hay un camino inevitable y difícil que duele, pero que al final transforma. La comodidad es seductora. Se presenta como una recompensa merecida, un respiro justo tras tanto esfuerzo. Pero en realidad, la comodidad es un veneno disfrazado. No mata de golpe, no causa dolor inmediato. Al contrario, nos adormece. Corroe la ambición, apagando la llama que debería impulsarnos. Es un enemigo invisible, porque se viste de placer y alivio. En mi carrera, siempre he notado que los mayores contratiempos surgieron cuando me permití relajarme demasiado. Tras un logro, la tentación era conformarse, creer que ya había hecho suficiente. Pero este es el truco más peligroso de la mente. Creer que todo está bien, cuando en realidad ya has empezado a debilitarte. La comodidad crea una ilusión de estabilidad, pero el tiempo siempre avanza y te quedas atrás. La historia está llena de imperios que se derrumbaron justo en su apogeo. Roma se vio corrompida por el lujo. Grandes dinastías se perdieron en banquetes y fiestas, creyendo que su gloria sería eterna. Pero la decadencia siempre comienza en el momento en que cesa el esfuerzo. La comodidad no es descanso. Es el comienzo de la ruina. Esta es la lógica implacable de la vida. Dejar de expandirse es comenzar a morir. Por eso, obligarse a vivir en la incomodidad es un acto de supervivencia. No hablo de buscar sufrimiento gratuito, sino de seguir adelante, de no aceptar la seguridad como destino final. Todo escritor, guerrero o inventor que dejó una profunda huella en el mundo lo comprendió. La incomodidad se convirtió en parte de su rutina. No esperaron a estar listos, ni a descansar. Simplemente se fueron. Y la verdad es brutal. Cuanto más cómodo te sientes, más débil te vuelves. El cuerpo se acostumbra, la mente se embota, el espíritu se marchita. Solo en la fricción crece. Solo en la fricción florece la llama. La comodidad es dulce, pero es un dulce envenenado, y con cada mordisco te matas un poco más sin darte cuenta. Hay momentos en que la autocrítica se vuelve brutal, casi insoportable. Mirarse a uno mismo y ver solo defectos puede sentirse como una carga insoportable. Pero paradójicamente, este odio es una de las fuerzas más poderosas que podemos poseer. Arde por dentro, no nos da descanso y nos impide aceptar la mediocridad. Es como una voz que no se calla, repitiendo que aún no eres como podrías ser. Al escribir mis libros, a menudo me sentía un fracaso. El texto me parecía inadecuado, las ideas no encajaban, y las comparaciones con grandes figuras del pasado me aplastaban. Pero fue precisamente esta incomodidad corrosiva la que me mantuvo en marcha. El odio por lo que aún no era se convirtió en la chispa que me impulsaba a volver a la mesa de dibujo día tras día. Sin él, quizá me habría conformado con versiones más sencillas de mí mismo. La historia muestra este patrón repetidamente. Artistas atormentados, insatisfechos con cada trazo, cada nota, cada frase. Guerreros obsesionados con su propia debilidad, entrenando al límite para exterminarla. Inventores que menospreciaron sus creaciones hasta superarse a sí mismos. Este odio interno no es destructivo cuando está bien dirigido. Es combustible para la grandeza.
Por supuesto, este proceso es peligroso. El odio hacia uno mismo puede fácilmente volverse paralizante, consumiéndolo en lugar de impulsarlo. Pero al transformarse en energía disciplinada, crea una fuerza excepcional. Una fuerza que no depende de la motivación externa, porque surge de la propia insatisfacción. Cada vez que miras tu trabajo, tu cuerpo, tu mente, y sientes asco, encuentras un detonante para seguir adelante. Y quizá esta sea la ironía más amarga. La verdadera evolución nace menos del amor propio, y más de la negativa a aceptar la propia fragilidad. No se trata de complacerse a uno mismo, sino de negarse a sí mismo. El odio, bien manejado, no es veneno, es fuego. Y todo fuego debe consumir algo para existir. En este caso, consume a su versión más débil, hasta que solo quedan cenizas. Pocas experiencias son tan devastadoras como la humillación. Ser expuesto, fracasar frente a otros, sentir que la vergüenza te quema la piel. La mayoría huye de ello como si fuera la muerte. Pero a lo largo de la historia he observado que quienes logran una verdadera transformación no huyen de la humillación, sino que la aceptan. Porque la humillación no miente. Muestra, sin filtros, dónde eres pequeño, dónde aún eres frágil, dónde necesitas crecer. Cuando comencé mi trayectoria como escritor, me enfrenté a rechazo tras rechazo. Cartas secas de editoriales, puertas cerradas y miradas de desdén. Cada rechazo no solo era un golpe para mi ego, sino también una lección clara. Aún no era lo suficientemente bueno. La incomodidad de la humillación me alejó de mi ilusión. El dolor era real, pero fue precisamente este dolor el que me impulsó a seguir adelante, perfeccionando mi trabajo hasta que ya no pude ignorarlo. Los grandes guerreros también comprendían este principio. El aprendiz, derrotado innumerables veces durante el entrenamiento, aprendía una lección con cada caída. La humillación se convirtió en un testimonio físico de sus limitaciones. Sin ella, habría creído en su propia fuerza demasiado pronto y habría muerto en el campo de batalla. El orgullo destruye, la humillación enseña. Vivimos en una época que idolatra la autoestima, que nos dice que debemos protegernos de la vergüenza a toda costa. Pero esta protección es una prisión disfrazada. Cuando evitamos la humillación, también evitamos la evolución. La herida en el ego es necesaria, porque sin sangrado no hay fortalecimiento. Lo que arde hoy es lo que construye la armadura del mañana. Y por cruel que parezca, la humillación es un don excepcional. Destruye la fantasía y expone la realidad. La mayoría le teme tanto que prefiere vivir en ilusiones. Pero quienes aceptan la humillación y transforman este veneno en fuerza, encuentran un aprendizaje imposible de obtener de otra manera. Es en la vergüenza donde se forja la grandeza. La idea de la motivación es una trampa moderna. Esperamos el día, el estado de ánimo, la energía adecuados, como si la vida nos diera el impulso perfecto para actuar. Pero ese momento rara vez llega. La motivación es voluble, se nos escapa de las manos. Por eso me he convencido de que buscar la motivación es un error fatal. Lo que realmente funciona es la vergüenza, la presión psicológica de no soportar ya quién eres hoy. A lo largo de mi carrera, nunca he dependido de oleadas de inspiración. Escribir un libro basado en años de investigación no es algo que se pueda sostener con entusiasmo. Si hubiera esperado la motivación, seguiría esperando. Lo que me impulsaba era la persistente sensación de saber que si no me esforzaba, sería solo otra persona anónima con ideas incumplidas. La vergüenza de desperdiciar mi vida era mucho más fuerte que cualquier destello de motivación. Pensemos en los grandes creadores y conquistadores. No se despertaban cada día con una fuerza de voluntad inagotable. Muchos cargaban con un gran peso de frustración, una incomodidad constante que los impulsaba a seguir adelante. Beethoven, ya sordo, continuó componiendo no por motivación, sino porque la vergüenza de renunciar a su obra lo aplastaba. No era inspiración, sino repulsión por ser menos de lo que podía ser. La motivación viene de afuera, la vergüenza de adentro. Es la diferencia entre depender del clima externo y encender el fuego interno. Cuando te avergüenzas de tu propia debilidad, tu pereza, tu procrastinación, esta incomodidad se convierte en un látigo invisible,
no te deja otra opción. O te mueves o te pudres frente a ti mismo. Y quizás este sea el secreto más incómodo. La vergüenza es más fiable que la motivación. Duele, pero este dolor es constante, presente, persistente. Es lo que te recuerda cada día que aún no eres suficiente. Es lo que te impulsa a levantarte, incluso sin quererlo. La motivación puede inspirarte por un momento. La vergüenza puede transformarte para siempre. Algunas personas creen que la vida se transforma en grandes acontecimientos, decisiones épicas tomadas de golpe. Pero lo cierto es que son los pequeños gestos que se repiten a diario los que moldean la persona en la que te conviertes. Los rituales, estas acciones aparentemente banales, son como hilos invisibles que mueven el destino. Si los descuidas, pierdes el hilo que guía tu transformación. Si los respetas, construyes una fortaleza interior inquebrantable. En mi caso, escribir siempre ha sido un ritual antes de convertirse en un oficio. Despertar, sentarme en mi escritorio, abrir mis libros de investigación, sumergirme en el silencio. Este proceso, repetido incansablemente, creó no solo libros, sino una identidad. No esperé a sentirme lista. Creé esa disposición obedeciendo el ritual. Era como un soldado marchando, sin importar el clima ni el estado de ánimo. La historia nos muestra cómo los rituales moldearon a grandes maestros, guerreros que practicaban golpes repetidos miles de veces hasta que sus cuerpos se convertían en armas. Monjes que meditaban a diario, no por fe ciega, sino por disciplina que mantenía sus mentes ágiles. Escritores que, como Balzac, se encerraban durante noches enteras para refinar sus ideas. Los rituales son como un código secreto grabado en el cuerpo y la mente, un recordatorio constante del camino elegido. El problema es que confundimos el ritual con la rutina vacía. La rutina aburre, el ritual despierta. Un ritual es una elección consciente, un pacto con la propia disciplina. Transforma una acción ordinaria en un acto simbólico de compromiso con algo mayor. Preparar el entorno, repetir el gesto, mantener el orden. Todo esto crea un ancla que nos mantiene firmes incluso en el caos. Y por eso los rituales diarios son, en la práctica, más vitales que cualquier inspiración. Son el marco que nos impide caer. Cuando la motivación flaquea, cuando el cuerpo se queja, cuando la mente duda, el ritual permanece. Y al final, la vida no se construye con destellos, sino con lo que te obligas a repetir cada día sin falta. La ilusión más peligrosa que cultivamos es creer que alguien vendrá a rescatarnos. Esperamos que el maestro nos guíe, que el amigo nos tome de la mano, que la oportunidad nos abra la puerta. Pero la vida no funciona así. Cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en mi camino, primero sentí un escalofrío, luego una extraña sensación de libertad, porque si nadie iba a venir a salvarme, yo tampoco necesitaba esperar nada. Durante años estuve rodeado de rechazos, proyectos abandonados y trabajos mediocres que no me llevaban a ninguna parte. Era tentador culpar a los editores, a las circunstancias, incluso a la mala suerte. Pero cuando acepté que la responsabilidad era solo mía, algo cambió. La soledad del esfuerzo me hizo más incansable. Ya no había excusas, solo el trabajo duro, crudo e inevitable. La historia también se hace eco de esta verdad. Hombres como Napoleón, nacidos sin privilegios, no esperaron a que alguien los elevara. Escritores como Dostoyevski, que sobrevivieron al encarcelamiento y la pobreza, no esperaron el rescate. Cada uno se aferró a su propia fuerza porque no había otra opción. Es en este vacío de apoyo donde nace la verdadera autonomía. El error es confundir la soledad con la debilidad. Estar solo no es estar perdido, es liberarse de las cadenas invisibles de las expectativas. Desde el momento en que comprendí que nadie me debía nada y que debía forjar mi propio camino, el peso desapareció. Solo me quedaba el trabajo. Esta claridad es difícil, pero también liberadora.
Y quizás esta sea la mayor de todas las verdades incómodas. Nadie viene. No hay salvadores, ni atajos, ni milagros. Pero si aceptas esta realidad, descubres que tampoco hay límites, porque al final solo tú puedes obligarte a convertirte en lo que aún no eres. Y esa es la forma más pura del poder. La envidia es uno de los sentimientos más condenados por la moral, pero negar su existencia es negar la naturaleza humana misma. Todos sentimos envidia en algún grado. El error no reside en sentirla, sino en permitir que nos consuma pasivamente. El secreto es simple y brutal: transformar la envidia en combustible. En lugar de dejarse corroer por ella, usarla como una fuerza obsesiva para crear, superar y trascender. Yo mismo sentí envidia incontables veces. Leía escritores que admiraba y me preguntaba si alguna vez podría alcanzar esa maestría. Durante mucho tiempo, esta comparación me envenenó, hasta que me di cuenta de que ese veneno podía convertirse en energía. En lugar de menospreciarme, comencé a usar la envidia como prueba de que algo más grande era posible. Me impulsó a perseguir incansablemente un nivel de excelencia que tal vez no me habría atrevido a alcanzar solo. La historia está repleta de ejemplos. Miguel Ángel envidiaba a los artistas de su época y en lugar de sucumbir, se esforzó hasta el agotamiento para superarlos. Alexander Hamilton, sintiéndose inferior a la aristocracia estadounidense, transformó esta furia en una productividad febril, escribiendo más que cualquier oponente. En cada caso, la envidia no desapareció, se transformó en una obsesión creativa. El riesgo es real. La envidia puede paralizar, corroer y llenar de resentimiento. Pero si se canaliza, si se moldea con disciplina, se convierte en un arma secreta. Es como el fuego: destruye si no se controla, pero calienta y forja si se controla. La clave es no perderse en la comparación, sino usarla como un reflejo de lo que aún se puede lograr. Y en el fondo, quizás la envidia sea solo un recordatorio de que aún no has llegado a tu límite. Cada vez que aflora, señala un potencial sin explotar. La decisión es dejar que se convierta en resentimiento o convertirla en una obsesión tan poderosa que nada pueda detenerla. Algunas personas imaginan que un día encontrarán la paz definitiva, que llegarán a un punto en el que ya no habrá más batallas internas. Esta es una ilusión peligrosa. La guerra interior nunca termina. Siempre habrá nuevas debilidades que superar, nuevos miedos que silenciar, nuevas limitaciones que destruir. La vida no es un estado de reposo, es un campo de batalla constante. Y aceptar esto es el primer paso para vivir con claridad. En mi camino me di cuenta de que cada victoria traía consigo un nuevo desafío. Terminar un libro no era el final, sino el comienzo de un tormento aún mayor. La inseguridad regresó, las dudas volvieron y la presión aumentó. Durante mucho tiempo esto me frustró, hasta que comprendí: este es el orden natural de las cosas. La guerra interna nunca termina y eso es lo que nos mantiene vivos. La historia nos muestra guerreros que nunca bajaron la guardia. Incluso en la cima de sus conquistas, sabían que el próximo enemigo se acercaba. Grandes artistas, incluso los más célebres, permanecieron atormentados por su propia insatisfacción. Esta inquietud es el motor de la creación, la fuerza que impide que el espíritu muera en la complacencia. La batalla no es un error, es el camino mismo. Pero vivir en guerra no significa vivir desesperado. El secreto está en aprender a luchar con una sonrisa, reconocer que la tensión constante no es una maldición, sino un combustible. La sonrisa no es de ligereza, sino de ironía, saber que la lucha es eterna y, sin embargo, elegir afrontarla cada día. Es la risa del gladiador que entra en la arena sin ilusiones, pero con el coraje intacto. Y quizás esta sea la verdad más dura de todas. No habrá tregua. El enemigo interior nunca duerme, pero en lugar de desesperar, acepta el juego. La guerra interna es lo que te mantiene en marcha, y cuando aprendes a luchar con una sonrisa, dejas de ser una víctima. Eres tu propio amo. Todo lo que he compartido hasta ahora apunta a una verdad ineludible.
La transformación no nace de la comodidad, sino de la obligación. Cada humillación, cada momento de vergüenza, cada guerra interna es un llamado a no aceptar la propia debilidad. Obligarse a ser mejor cada día no es un castigo, es la única manera de escapar de la lenta muerte del estancamiento. Si alguna frase resuena en tu mente, que sea esta: la guerra interna nunca termina, aprende a luchar con una sonrisa. Repítelo como recordatorio diario de que la lucha no es una maldición, sino el verdadero privilegio de estar vivo.